Hoy te voy a enseñar a hacer una torta muy fácil haciendo 3 hoyos en la preparación de secos y vas a obtener esta torta tan rica y tan chocolatosa que va a ser un éxito. Así que quédate que ya comenzamos. Arrancamos con este molde de 22 centímetros. Lo vamos a engrasar, en este caso con un aceite en spray, pero también lo podés hacer con manteca. Y luego le vas a agregar una cucharada de harina para enharinarlo bien por todos los bordes, el fondo y los bordes. Y una vez que lo zarandeaste bien y te quedó exceso de harina, lo vas a retirar y descartar esa harina extra y luego lo vas a llevar a la heladera a enfriar. En un bol vas a colocar 300 gramos de harina leudante que vas a cernir. Mientras tanto, esta torta fácil y rápida vas a prender el horno y lo vas a precalentar a 160 grados. Ahora vamos a agregar 30 gramos de cacao amargo, que son aproximadamente 6 cucharadas de 5 gramos. También lo vas a cernir. Es muy importante cernir el cacao amargo porque siempre tiene como grumos. Fíjate ahora cómo te los muestro. Por eso los vamos a disgregar apretándolos con el borde de la cuchara y así te vas a garantizar que no quede ningún grumo en la preparación. Una vez que tamizamos ya la harina y el cacao, lo vas a mezclar muy bien. Y cuando ya esté mezclado le vamos a agregar 2 cucharaditas de café instantáneo. Puede ser más o menos de acuerdo al gusto que tengas vos con el café, pero el café resalta mucho el sabor del cacao. Lo vas a mezclar muy bien y una vez que lo tengas mezclado empieza la magia de esta torta. Vas a hacer 3 hoyitos. En uno de los hoyos vas a agregar 5 cucharadas de aceite de girasol o aceite de maíz, eso es a tu elección. En otro vas a agregar 3 cucharadas de vinagre de manzana. Y en el restante vas a agregar 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Mientras vas a necesitar agua tibia. Son 220 mililitros de agua tibia que vamos a necesitar en esta receta. Ahora vamos a mezclar muy bien estos ingredientes que pusimos en los 3 hoyos y le vamos a agregar 200 mililitros en principio del agua. Lo vas a mezclar muy bien hasta que la harina y el cacao se integren todos con el líquido. Vas a ver que parece que no se integran, pero de a poco se va a ir mojando toda la mezcla seca. Y sí, es una torta rara, pero es una torta muy vieja en las recetas que tiene una gran ecónoma argentina que era Choli Berretiaga. Ella le decía la torta mágica, pero ella la hacía en el molde directamente. La verdad es que yo no me atreví a hacerla. Seguimos mezclando y dándole tiempo para que se absorba la humedad a los secos. Y ahora sí le vamos a agregar los 20 mililitros de agua tibia que nos quedaban. Ahora mezclamos muy bien hasta hacer desaparecer el agua de la receta y ya estamos listos para endulzar esta preciosa torta chocolatosa. Para ello agregaremos 300 gramos de azúcar blanca. Integraremos en principio con la espátula, pero luego vamos a necesitar un batidor de mano o uno eléctrico para darle un pequeño batido a esta mezcla de la torta chocolatosa.
Y así comenzamos batiendo nuestra torta hasta que cambia la apariencia, hasta tenerla así de fluida. Y una vez que veas que la preparación quedó fluida, le vas a agregar 30 mililitros de ron, coñac o whisky, que es aproximadamente medio chupito. Si la torta la haces para niños, omití este paso y agregale 30 mililitros de agua tibia. Una vez que está así, vamos a retirar el molde de la heladera. Nosotros le vamos a agregar un papel manteca por debajo al que vamos a aceitar. Y vamos a verter la preparación, que ven como está así de fluida. El horno está encendido desde que iniciamos la preparación. Y ahora lo vamos a colocar en nuestro horno precalentado a 160 grados y lo vamos a cocinar aproximadamente entre 50 y 55 minutos. Dependerá de lo fuerte que estaba tu horno. Y pasados los 55 minutos, la torta sale del horno. Le vamos a hacer la prueba del palito o del cuchillo. ¿Ves que sale limpio? Quiere decir que esta torta ya está. La vas a dejar entibiar para luego desmoldar. Se desmolda así de fácil. La vamos a colocar sobre un plato para retirarle el papel que tiene por debajo. Y miren qué fácil se retira y qué preciosa que está esta base de torta chocolatosa que se hace muy fácil con 3 hoyitos apenas en nuestra preparación de secos. Ahora nosotros solamente le vamos a poner azúcar impalpable por encima, pero vos le podés poner lo que quieras, incluso podés abrirla y rellenarla con tu gusto, dulce de leche, crema, lo que quieras. Y ahora la probamos, vamos a cortarla. Y mira cómo queda esta torta súper chocolatosa, muy fácil, rica y con pocos ingredientes, que la podés hacer en un santiamén. Si te gustó la receta, regálanos un like y no olvides suscribirte al canal, que es gratis y nos ayudas un montón. La receta la tenés completa en la cajita de descripción y por aquí te vamos a dejar más recetas de Experiencias R. Te esperamos en el próximo video y como siempre decimos, ¡a volar!